Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva entrega de reflexiones sobre el movimiento. Me llamo Leo Fabre y hoy voy a intentar responder una de las cuestiones que con mayor frecuencia recibo en la consulta. Existen personas que están preocupadas porque alguien les ha comentado o ellas mismas se han podido observar delante de un espejo que tienen un hombro más alto que otro. Si bien esta asimetría podría representar alguna alteración de tipo postural o de tipo mecánico, también podría ser considerada dentro de lo que sería la normalidad anatómica. Entonces, ¿es natural, es fisiológico tener los dos hombros a la misma altura? Si tengo un hombro más bajo que otro, ¿eso podría representar alguna alteración en mi cuerpo de tipo postural o de tipo mecánico? ¿Tengo que corregirlo? Estas y otras preguntas voy a intentar de responderlas a continuación, aunque para ello nos tengamos que remontar a la época de Nicolás Copérnico. Copérnico marcó el inicio de la historia de la ciencia. En su obra póstuma publicada en el año 1543 sobre la teoría heliocéntrica, donde, gracias a un modelo matemático, propuso que todos los planetas giraban en torno a una estrella que estaba relativamente inmóvil. La idea de que el hombre no era el centro del universo influyó en la separación progresiva que iba a tener la ciencia con otras ramas del saber, como la filosofía o la religión. Siempre nos han enseñado, y aún siguen haciéndolo, que la Tierra tiene dos movimientos bien diferenciados, uno rotacional sobre su propio eje y otro llamado de traslación, que hace orbitar al planeta alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica cerrada. Esta simplificación del movimiento terrestre se basa precisamente en la teoría heliocéntrica. Un poco más tarde, la teoría del Big Bang nos cuenta que todo el universo se mueve en expansión a una velocidad de vértigo y que el Sol no es el centro de referencia. De hecho, no existe tal centro, simplemente todo se expande. Como el Sol también se mueve permanentemente, la Tierra, cuando gira en torno al Sol, no describe una trayectoria elíptica cerrada, sino abierta. Se trata de algo parecido a un movimiento helicoidal. Si además tenemos en cuenta que el Sol también describe una trayectoria de traslación en espiral alrededor de la Vía Láctea a una velocidad de 251 km cada segundo, el movimiento terrestre se convertiría en un verdadero tirabuzón cósmico. Es bastante probable que tanta energía gravitacional cósmica se materialice en forma de espiral en nuestro espacio terrestre. Hace poco leí una noticia acerca de un grupo de científicos que habían descubierto que las aguas profundas del océano austral ascienden en espiral alrededor de la Antártida. Estas corrientes, como el giro de las grandes masas de aire como pueden ser los huracanes, están en parte influidas por la fuerza de Coriolis, presente en la dinámica de fluidos y ocasionadas por la rotación terrestre. Si aceptamos la idea de que la función hace la forma, es decir, que el uso continuado puede modificar de alguna manera la estructura, y si además existen fuerzas físicas tan potentes que empujan la materia hacia movimientos en espiral, deberíamos contemplar la posibilidad de que la existencia de estructuras torsionadas sería lo más frecuente en la naturaleza. Algunos ejemplos de estas estructuras en espiral son las enredaderas, las conchas de una caracola, la organización intrínseca de una piña o de una rosa, o ese alfilerillo que es una semilla que sus extremos dan vueltas retorciéndose sobre sí misma en forma de espiral cuando maduran, emulando el movimiento terrestre. Pues bien, el cuerpo humano no iba a ser una excepción a esta materialización cósmica. Sin embargo, la visión del cuerpo que predomina para la ciencia es la de los simples movimientos de rotación y traslación de la teoría heliocéntrica. En anatomía se estudia el cuerpo en una posición anatómica de referencia,
De pie, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos hacia adelante y la línea que une los hombros y la que une ambas caderas están paralelos al suelo. Es decir, los hombros y la pelvis, las caderas están a la misma altura, al mismo nivel. El estudio de la postura y el movimiento tiene como base este modelo simétrico. La movilidad articular se realiza con desplazamientos angulares lineales sobre planos y ejes bien definidos, dando prioridad a la acción muscular analítica. Claro, es más fácil analizar la fuerza, dirección y amplitud de un movimiento articular o de la contracción de un músculo cuando se enmarca en un movimiento analítico sobre un plano de referencia simétrico. Pero este análisis no es más que un supuesto teórico que no responde a la realidad fisiológica y anatómica corporal. Es un modelo inventado e inexistente. El cuerpo humano también es tridimensional. Formas anatómicas de carácter helicoidal las podemos encontrar no solo en la enredadera de nuestro jardín, sino también en la misma esencia de nuestra transmisión genética, el ADN. La espiral es la forma común en el organismo humano. Algunos ejemplos pueden ser las fibras de colágeno en los tendones que están formadas por una triple cadena polipeptídica enrolladas entre sí, o la torsión mecánica que tienen los huesos largos, o las trabéculas óseas de refuerzo interno diseñadas para repartir y dirigir las fuerzas de compresión, o simplemente la disposición que abarca varios planos del espacio de la mayoría de los músculos esqueléticos. En la naturaleza del ser humano, el modelo de líneas rectas o paralelas también es una excepción, como en el resto del universo. El cuerpo, adaptado a la funcionalidad, se dispone espacialmente torsionándose sobre sí mismo de manera helicoidal, como las moléculas de ADN. En esta mirada helicoidal, que comparto por mi experiencia clínica, se observa lo siguiente. El hombro derecho está más bajo y más posterior que el izquierdo. El antebrazo derecho rotado más internamente que el izquierdo. La pelvis está más alta y más adelantada en la derecha y más baja y más posterior en la izquierda. La pierna derecha es más larga aparentemente y en rotación externa. El pie derecho con el arco plantar más aplanado como si buscara el suelo y más puente en el pie izquierdo. La base del occipital derecho está un poquito más alta y posterior en ese lado, en la derecha. Esta es la imagen corporal estática más habitual. Solo en algunas pocas ocasiones podemos encontrar un patrón torsional totalmente contrario, pero siempre manteniendo el espíritu helicoidal propio de la anatomía humana. Y esto es independiente de ser zurdo o diestro, o de vivir aquí o vivir en las antípodas. Esta imagen corporal nada tiene que ver con aquella posición anatómica de referencia en los estudios de medicina. Mientras que la anatómica es una posición totalmente estática, la realidad anatómica nos muestra una posición en bipedestación que está adaptada a la dinámica del movimiento característico del ser humano, la marcha. Es decir, cuando nos colocamos de pie, aunque estemos a pie quieto, el cuerpo se encuentra posicionado como si estuviera dando un paso, ligeramente torsionado. Es decir, es como si nuestro cuerpo tuviese la pierna derecha adelantada como para dar un paso, con la pelvis en la zona derecha más adelantada y más superior, y el hombro en la parte derecha con el brazo hacia atrás, hombro más posterior y más inferior. Y esa imagen es en estático. Aunque estemos a pie parado, nuestro cuerpo manifiesta esa dinámica propia. Pues sí, el cuerpo no es simétrico. Existen órganos en el interior del cuerpo que son impares y no están alojados en la línea media.
También tenemos una cierta preferencia de uso asimétrico en los brazos y en las piernas. Incluso masticamos más de un lado que de otro. La línea central, la proyección de la línea central de la gravedad no está en el centro, está ligeramente desplazada hacia la derecha y un poquito posterior. Existe frecuentemente la pretensión de querer nivelar el organismo bajo ese paradigma de la simetría corporal como lo haríamos con una mesa, colocando un alza debajo de una de sus patas. Pero lo que tenemos que saber es que no es natural ni es fisiológico tener los hombros y las caderas, la pelvis, perfectamente niveladas y equilibradas. Si tenemos el hombro derecho, por ejemplo, más posterior y más inferior, no debería haber ningún problema, podría estar dentro de lo que se podría considerar una postura fisiológica normal y funcional, a condición de que el hombro izquierdo, el hombro contrario, esté un poquito más alto y más anterior, y la pelvis del mismo lado del hombro descendido esté un poquito más anterior y más superior. Todo eso, lógicamente, observando la postura cuando estamos en bipedestación, de pie. Para tener una postura en perfecta armonía y que sea funcional, lo que se necesita no es que esté perfectamente nivelada, sino que, como decimos en Flow Motion, esté en una perfecta asimetría. Si has llegado al final de este vídeo y aún tienes dudas que resolver en relación a tu propia postura corporal, te invito a que me dejes un comentario e intentaremos aclarar estas dudas.